Hay una pregunta que me hacen cada semana, de verdad, cada semana, prácticamente sin excepción. Y casi siempre viene de alguien que está pues a punto de hacer el camino y que pues lleva semanas investigando y en el fondo lo que tiene miedo es a equivocarse. Y la pregunta es, ¿zapatillas con Gore-Tex para el Camino de Santiago? ¿Sí o no? Y la respuesta que te suelen dar en casi todas partes es depende, que si llueve sí, que si hace calor no, que si aquello, que si lo otro. Y hoy, en realidad, no te voy a dar esa respuesta. Lo que te voy a contar es lo que me pasó a mí, lo que viví yo en el camino con mis propias zapatillas de Gore-Tex y todo lo que aprendí sobre ello. Así que cuando acabemos con el vídeo vas a tener muchísima más claridad sobre qué calzado es mejor para ti y para tu camino, dependiendo de cuándo lo hagas y dependiendo de cómo lo hagas. Vamos a empezar por el principio. El Gore-Tex no es ni más ni menos que una membrana. Una membrana que básicamente lo que hace es colocarse entre el tejido exterior de tu zapatilla y el tejido interior, quedando así como lo que vendría a ser el jamón york del sándwich. Y esta membrana lo que tiene son un montón de micro perforaciones que son mucho más pequeñas que una gota de agua, por lo que el agua del exterior hacia el interior no puede entrar, se encuentra con una barrera. Pero estos agujeritos son lo suficientemente grandes como para que el vapor de agua sí pueda atravesarlos. Y esto es lo que nos cuenta el marketing, que hasta cierto punto es verdad. Pero lo que no te cuentan es que esta etiquetita tiene muchos dependes, porque en condiciones de frío seco el Gore-Tex funciona súper bien, porque la diferencia de temperatura que hay entre el interior de tu zapatilla con tu pie calentito dentro y el exterior en un día de invierno, esa presión es lo que hace que el sudor pueda salir a través de esos poros hacia el exterior y mantener tu pie seco. Pero la realidad es que el camino tiene sus propias condiciones y ahí es donde empiezan los problemas. Te voy a contar ahora lo que para mí es la parte más importante de todo el vídeo y que creo que no se explica demasiado bien, o por lo menos no me parece que la gente lo tenga claro. El Gore-Tex o cualquier membrana impermeable no se comporta de la misma manera si hay lluvia moderada, lluvia intensa o incluso lluvia moderada pero durante muchísimas horas, porque con lluvia moderada el sistema funciona bien, el pie razonablemente está seco, la membrana aguanta y algo de transpiración hay. Pero amigo, cuando la lluvia es fuerte, la cosa cambia. Y es que pasa algo que no pone en la parte trasera de las especificaciones de la membrana. Es muy gracioso que esté hablando de una membrana impermeable y justo se pone a llover. Pero bueno, lo que pasa cuando hay lluvia muy intensa o lluvia moderada pero durante muchas horas es que la membrana, digamos, que colapsa, es decir, se forma una película por encima de agua que impide que el vapor de agua o tu sudor evaporado salga hacia afuera. Y eso es un problema, porque ahí la zapatilla ya no transpira, tu sudor se queda dentro. Y es verdad, el agua ya no entra, pero como el sudor tampoco sale, el resultado es prácticamente el mismo, que son unos pies macerados en jugo. Y es que, a ver, vamos a imaginar que esta bolsa es la zapatilla y que este calcetín es tu pie. Cuando metemos nuestro pie en una zapatilla con Gore-Tex y la diferencia de temperatura entre el interior de nuestra zapatilla y el exterior, es decir, el ambiente que nos rodea, lo que pasa es que nuestro sudor, que está dentro, no puede salir. Básicamente porque tiene que haber una diferencia de presión y para que eso ocurra, las temperaturas en el interior y en el exterior tienen que ser diferentes. Así que lo que pasa es que choca contra las paredes de la zapatilla y al no poder salir vuelve a pasar a líquido. Es decir, que tenemos un pie en su jugo. Y esta misma situación también sucedería aunque el agua no podría entrar, el sudor tampoco podría salir. Como resultado, pues exactamente el mismo. Un pie completamente encharcado. Y aquí viene uno de los grandes problemas que yo encontré específicamente en el Camino de Santiago. Y es que una zapatilla transpirable, cuando se moja, se seca. A la mínima que haya un poquito de sol, un poquito de viento o simplemente del hecho de ir caminando y el calorcito que va generando tu pie, la zapatilla se seca. Pero amigo,
como una zapatilla con Gore-Tex se te moje por dentro, ya sea por sudor o ya sea porque te ha rebasado el agua por encima, eso es dificilísimo de secar, porque la misma membrana que impide que entre el agua desde fuera también impide que salga el agua desde dentro, así que todo lo que no sea vapor de agua no va a poder salir. No sé si me explico. Es como que el sistema es eficiente en ambas direcciones. Y eso se tradujo en que muchísimos días a lo largo del camino portugués mis zapatillas al día siguiente no se habían secado. Metí periódicos, las puse cerca de un radiador, pero no hubo suerte. Y es que eso para mí es un gran problema, porque empezar la etapa ya con los pies mojados y con esa maceración como si fuera melocotón en almíbar, pues complica muchísimo la situación. Y ahora viene la otra situación, y es que vayas a hacer el Camino de Santiago con zapatillas con Gore-Tex o con una membrana impermeable y no haga frío. Como te he comentado antes, el sudor del interior de la zapatilla solo sale si hay una diferencia de presiones, es decir, si dentro hace calor y fuera hace frío. Si dentro hace calor y fuera hace calor, no hay una diferencia de presión. ¿Y qué pasa? Pues que en verano hace calor, hay humedad y esa diferencia de presión pues es que desaparece. Y lo que consigues es un pie sudado en el interior de una zapatilla que no se va a poder secar. Si quieres ver de verdad cómo se comportan unas zapatillas con Gore-Tex, en el canal tengo una serie entera sobre el camino portugués, te la dejo por aquí. Si ya la has visto, seguramente entiendes perfectamente por qué estoy diciendo todo esto. Porque una cosa es lo que yo te cuente y otra cosa es lo que vas a ver ahí con imágenes. Y la verdad es que aquellos primeros días con una lluvia moderada, las zapatillas estaban funcionando. Yo caminaba a gusto, el pie estaba relativamente seco y pensé, claro, para esto es para lo que realmente sirven este tipo de zapatillas. Para un terreno en el que hace frío, mi pie por dentro tiene calor y la lluvia es moderada. Pero ¿sabes qué pasa? Que hubo un día que la lluvia no paró. La lluvia fue constante durante todo el día, aquello fue durísimo. Pero ¿qué pasa? Que la membrana colapsó. ¿Qué supuso aquello? Pues que iba con los pies mojados, yo ya no sé si era de agua, de sudor o de las dos cosas a la vez. El caso es que yo llevaba el pie mojado, que era precisamente lo que quería evitar a toda costa. Y al final creo que esto es algo que no te cuentan en las tiendas cuando compras este tipo de calzado, y es que la membrana tiene sus propios límites y que no es infinita, que no es como llevar unas botas de agua, y que en ciertas circunstancias este tipo de tejido no funciona como nos gustaría. Y hubo algo más, algo que no me había parado a pensar y que se convirtió en un problema acumulado durante días. Después de esos días de lluvia intensa, no había un dios que secase esas zapatillas, porque como habíamos hablado, la misma membrana que impedía que entrase el agua también le estaba impidiendo salir. Y esta es la clave de por qué yo siempre recomiendo una zapatilla transpirable, y es que con una zapatilla transpirable vas por seguro que te vas a mojar el pie si llueve. Pero es que esa zapatilla se seca. Cuando la pongas en el albergue y le metas un poco de periódico, a las horas estará prácticamente seca. Y después de ese camino portugués me confirmé lo que ya sabía, y es que hay muy pocas circunstancias en las que para mí sea recomendable una zapatilla con Gore-Tex, por lo menos si hablamos del Camino de Santiago. Y descubrí algo que parece una paradoja, pero tiene todo el sentido del mundo, y es que una zapatilla transpirable que se moja y se seca tiene mucho más sentido, es mucho más cómoda que una que acaba acumulando tu propio sudor. La mayoría de la gente se pregunta si puede llover en el camino, y ya te adelanto que sí. Es súper probable que te llueva en el camino. Pero para mí la pregunta correcta no es si va a llover. La pregunta correcta sería, en mi ruta y en mi época que voy a hacer el camino, ¿qué va a ser más dominante? ¿El calor o la lluvia? Y la pregunta cambia radicalmente dependiendo de dónde vayas y de cuándo vayas. Así que en definitiva quiero que te quedes con que el Gore-Tex no es una herramienta mágica. Como toda herramienta tiene condiciones en las que funciona y condiciones en las que no. Y tan importante como elegir una zapatilla con Gore-Tex o sin ella es elegir una buena zapatilla. Te doy 5 puntos clave muy rápido para ayudarte en este sentido. Ya has decidido si tu zapatilla va a llevar Gore-Tex o no, dependiendo de la ruta que vas a hacer y de la época en la que lo vas a hacer. Vale. Otro punto a tener en cuenta. Esas zapatillas que vas a elegir
deben ser entre media talla más y un número más. Ten en cuenta que los pies se hinchan muchísimo durante el día y que después de 20 kilómetros más, porque acabar con las uñas negras casi siempre viene de un pequeño golpecito repetido durante 10.000 veces en la uña de, no sé, tu dedo gordo del pie derecho. La segunda cosa a tener en cuenta es que las zapatillas que lleves deben estar usadas. Esto es un error súper clásico y es uno de los más fáciles de evitar, porque da igual lo buena que sea la zapatilla, lo transpirable que pueda llegar a ser o lo técnica que te han vendido en la tienda que era. Si no lo has usado antes, es súper probable que te salgan rozaduras. El tercer punto a tener en cuenta no es exactamente relacionado con las zapatillas, pero es en los pies y son los calcetines. Puedes tener de verdad las mejores zapatillas del mundo. Como te pongas unos calcetines de algodón que absorben toda el agua, lo que vas a tener es una esponja dentro de la zapatilla. Así que unos calcetines técnicos, ya sean de fibras naturales o de fibras sintéticas, son una de las mejores inversiones que vas a hacer a lo largo de todo tu camino. Y el último de los errores, que tampoco es exactamente sobre la zapatilla, pero es en los pies, es esperar demasiado para atender una rozadura. Porque un pequeño rocecito a las 10 de la mañana que se atiende en el momento se cura rapidísimo. Pero esa misma rozadura que ignoraste a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde es una ampolla como un huevo frito. Y una ampolla en el pie cambia tu manera de caminar, por lo que es más fácil que te lesiones, y además cambia por completo tu manera de vivir el camino, porque ya no vas disfrutando del paisaje y la compañía, vas sobreviviendo a ese dolor. Las zapatillas que a mí me gustan son las de la marca Altra. Recientemente también he descubierto la marca Topo, que también tienen una horma bastante ancha y respetuosa, pero no me atrevo a recomendarlas porque todavía no las he probado. Pero si vas a comprar unas zapatillas de Altra, tienes que tener en cuenta que tienen drop cero, que lo que viene a significar es que la punta y el talón están completamente planos, no tienen ni un pelín de tacón. Esto requiere un poquito de adaptación, pero eso no va a ser un problema porque ya sabes que debes ir con las zapatillas bien trilladitas al camino. Así que habrás tenido tiempo de acostumbrarte. Y ahora hablando en serio, esta adaptación a ir completamente plano no se consigue en días. Necesitarás seguramente meses. Y otra cosita a tener en cuenta es que si tienes el pie muy estrecho, quizá puedas notar que te baila un poco dentro de esta horma tan ancha. Tenlo en cuenta y yo te recomendaría que vayas a una tienda de deportes para que puedan asesorarte y puedas probarlas para ver si realmente se adaptan a lo que estás buscando. Así que, bueno, si tuvieras que llevarte una sola cosa de este vídeo, me gustaría que fuera la siguiente. El Gore-Tex no es malo de por sí, simplemente es que no creo que sea la respuesta al problema de tener los pies mojados en el Camino de Santiago. Y ojo a esto porque estoy hablando del Camino de Santiago, no estoy hablando ni de la Transpirenaica ni de la Vuelta a los Himalayas, donde quizá las temperaturas y las lluvias se comporten diferente. Estoy hablando de simplemente el Camino de Santiago, en cualquiera de ellos. Por eso te decía que deberás adaptar las zapatillas a tu camino y a la época en la que lo vayas a hacer. Y que tomes tu decisión en base a esto y no en base al marketing de las marcas de deporte. Invierte en unos calcetines técnicos, usa el calzado antes de salir, dale media talla más a la zapatilla de la que suelas usar y un poquito de mimo para esos pies cada día. Si te interesa ver un vídeo donde hablo sobre cómo cuidar los pies y cómo elegir correctamente las zapatillas, te lo dejo por aquí, que estoy segura que te va a poder ayudar un montón. Y por último, una cosa que me ayudaría a mí mucho es si le das al vídeo a me gusta o a hypear, para poder llegar a otros peregrinos que seguramente están en esta situación y que me gustaría mucho que este vídeo les llegue a tiempo, antes de que compren ese calzado y se vayan al camino. Y si tienes alguna pregunta sobre tu caso en concreto, pues déjamelo en comentarios que intentaré ayudarte con mi humilde experiencia. Así que nada, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Buen camino. Paso a paso, luz que me guía.